Buenos días. En este día miraremos cómo son las derivadas parciales y calcular los límites. Entonces tenemos para derivar las derivadas parciales tenemos la función de u es igual a x y a la z. Como hemos visto, podemos ver entonces la derivada con la función u con respecto a la función x. Es lo primero que vamos a hallar. Como nos recordamos las derivadas, la derivada es la exponencial menos el 1. Entonces podríamos, como en este caso, el y es constante. Entonces es decir que lo podemos sacar. Entonces sería y es la constante que podemos sacar. Y la z, pues como está derivado a la z, como está exponenciado a la z, podemos bajarlo y sería acá z. Y hacemos otra vez la derivada, pero entonces con respecto a x, porque esta la estamos sacando es con, no respecto a y, sino la constante la sacamos. Entonces es decir, quedaría x y z menos 1, porque acá está multiplicando. Y a la vez acá la exponencial, como es derivada, le restamos 1. Entonces quedaría, esto es igual a yz xy elevado a la z menos 1. Sería la primera derivada con respecto a x. Ahora lo haremos con respecto a y. Entonces respecto a y, entonces daría igual. Entonces en este momento ya no tomamos a y como constante sino a x. Entonces sacamos es la x. Entonces sería xz y volvemos, no es que derivemos sino que sacamos la constante a otro lado. Y ahora sí derivamos con respecto a y. Entonces quedaría x y a la menos z a la menos 1. Entonces eso todo quedaría xz xy a la menos 1, que es la derivada a la z menos 1. Esta sería la derivada con respecto a y, como lo podemos ver acá. La siguiente derivada es con respecto a z. Entonces sería la derivada de la función u con respecto a z. Y eso nos daría igual a... Entonces podríamos y, como es la constante, la derivada con respecto a z, entonces nos daría igual a, como es una función exponencial, porque pues es la z está como exponente, entonces podríamos decir que z, entonces sería z, y como baja como derivada, entonces quedaría elevado a la, como se baja el exponencial, entonces quedaría xy xy logaritmo natural de z. Entonces todo esto sería y z x y logaritmo natural de z. Recordemos que como es exponencial, entonces la regla de la exponencial que queda como logaritmo natural.
En el siguiente ejercicio miraremos calcular el límite, pero nos dan ciertos rangos. Entonces sería, para calcular el siguiente límite, tomar x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Y observar que xy con las coordenadas 0, 0 implica r que sería igual a 0. Resultado de calcular el siguiente límite, el resultado de calcular el siguiente límite es, entonces nos dan este límite. Entonces sería límite con respecto a xy 0, 0 x al cuadrado menos y al cuadrado sobre raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Listo. Y nos dice que x es igual a r coseno de teta y y que es igual a r seno de teta. Y también nos dice que al evaluar entre x, y sería 0, 0, 0. Podemos poner que esta r que nos aparece acá, esta r, sería constante. Es decir, que se le podría poner un 0. Entonces el siguiente es... Entonces 0 por coseno daría 0 y 0 por seno daría 0. Entonces esta podría ser seno, 0. Entonces por una 0 una constante. Entonces ya teniendo esta expresión, podemos reemplazarlo en este límite. Entonces sería así. Límite, como ya reemplazamos el x y la y, entonces sería r, ya no tendríamos dos variables sino una sola. Entonces como x equivale a r coseno de teta elevado a la 2 menos y es es menos r seno de teta elevado también a la 2 sobre raíz de r coseno de teta también elevado a la 2 más y que sería r seno de teta también a la 2. Cuando ya tenemos eso, podemos empezar a operar. Entonces, este 2 que vemos acá, este 2 y este 2, lo podemos sustituir. Lo podemos operar, perdón. Entonces sería límite de r, que es igual a 0. Entonces sería r cuadrado coseno al cuadrado de teta menos r cuadrado seno cuadrado de teta sobre raíz, y se hace lo mismo abajo, se hace la operación. Entonces sería r al cuadrado coseno de teta, coseno 2 de teta, más r al cuadrado seno al cuadrado de teta. Listo. Ya tenemos esto. Ya teniendo esto, en esta y en la de al lado se le saca factor común.
Entonces sería límite de r al 0. Entonces sería r al cuadrado coseno de teta menos seno, acá sería también al cuadrado, no debemos olvidarnos de estos cuadrados, de teta entonces sería raíz de también sacamos factor común, entonces sería r al cuadrado coseno al cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Entonces el siguiente podríamos en este momento, en esta expresión, en esta, es una identidad trigonométrica. Entonces podríamos sustituirlo y seguir con el límite. Entonces sería límite de r 0. Entonces arriba se deja igual porque pues no hay ninguna identidad que podríamos hacerlo. Entonces r coseno a la 2 de teta menos seno al cuadrado de teta. Aquí sobre, como esto es una entidad trigonométrica, podríamos sustituirlo con 1. Entonces sería r al cuadrado por 1, que este sería el mismo r al cuadrado. Cuando multiplicamos esto podemos cancelar esta raíz con este 2 y nos quedaría solamente una r. Entonces al siguiente sería límite de r a 0. Entonces sería r cuadrado por coseno al cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Entonces podríamos ver que es coseno cuadrado de teta sobre, entonces como hacemos la identidad trigonométrica, entonces se nos separa esa raíz y solo nos queda una r. Esa r podríamos cancelarla con esta r de acá y ya se nos iría la fracción. Entonces quedaría límite de r de 0, entonces quedaría r por coseno al cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. Y ya como seno, esta expresión que nosotros vemos acá, sería esta expresión coseno y seno, está entre 1 y 1, o sea, sería así, menos 1 mayor de coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Esto podría ser de teta. Esto podría ser también que está
como está en el gráfico, sería menos 1 y 1. Y 1. Y acá también sería mayor que, menor que. Menos 1, menor que 1. Para nosotros ver la R, por decirlo así, para que esta expresión, para que esta expresión tenga como, por decirlo así, sentido entre 1 y menos 1, podríamos multiplicarlo con R y ya nos quedaría así. Entonces, acá sería una R, aquí otra R y acá otra R. Acá sería otra R. Entonces quedaría menos R menor que R por coseno al cuadrado más seno al cuadrado de teta y de R, porque este 1 por R, pues R. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Esta expresión es la misma que esta, que exactamente esta. Entonces ahí nos damos cuenta que si nosotros evaluamos este límite en R, daría R, que sería 0, entonces sería así. Límite con respecto a R, entonces este R sería 0. Coseno cuadrado de teta más, este ya no es menos, sino es más. Mentira, este es menos. Seno cuadrado de teta. Y esto, este 0 multiplicado por este, daría 0. Entonces ahí nos damos cuenta de que si se cumple, de que el límite, esto sería igual a 0. Y este se llamaría el teorema de encaje. Más arriba, cuando nosotros empezamos a hacer la sustitución, también estas expresiones, lo que es X y R, lo que es esto, son coordenadas polares. En el siguiente ejercicio haremos lo mismo que en el pasado, pero entonces con otro límite. Entonces sería límite de X y Y evaluado en 0, 0. Entonces sería X al cuadrado Y al cuadrado sobre X2 más Y al cuadrado. Y es exactamente igual. Entonces sería X es igual a R coseno de teta y Y R coseno de teta. Entonces si nosotros ponemos que la R es una constante, pues sería 0. Entonces sería, acá serían las coordenadas polares, como lo habíamos dicho en el video anterior, y además de esto, la R sería respecto a 0. Entonces, como tal, como ya tenemos las nuevas coordenadas, entonces acá lo vamos a reemplazar.
lo que tenemos con respecto a x y respecto a y. Entonces sería límite de ya no de las dos variables anteriores, que era x, y, sino ahora de r, que sería una sola variable, y sería r coseno de teta al cuadrado por r coseno seno de teta también al cuadrado sobre r coseno de teta al cuadrado, y acá sería más r seno de teta también al cuadrado. Entonces acá sería más y acá sería al cuadrado. Y ahí ya empezamos como a operar. Entonces sería límite de r evaluado en 0. Entonces sería, como el primero es x, entonces sería, y es elevado a la 2 sería r al cuadrado de coseno al cuadrado de teta por que sería esta, pues lo corto ahí, seno al cuadrado por r al cuadrado seno cuadrado de teta sobre, entonces acá sería, como es x al cuadrado, sería exactamente lo mismo, pero entonces acá sí sería con suma. Entonces sería r al cuadrado coseno al cuadrado de teta más r al cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces podríamos hacer un factor común en esta expresión, en la parte de arriba, en esta podríamos hacer factor común. En realidad se pueden las dos, arriba y abajo. Entonces sería límite de r, entonces sería, si sería factor común, sería r a la 4 coseno por coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta sobre, este es factor común y sería igual, coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. En esta expresión sí podríamos hacer una sustitución que sería con una identidad trigonométrica, que sería 1. Entonces, para hacer eso podríamos pasar todo esto y reemplazar esta identidad por el 1, que sería límite de 0, entonces sería r al cuadrado, r no al cuadrado sino a la 4, r a la 4 por coseno cuadrado de teta por seno cuadrado de teta sobre, entonces como les decía antes, como tenemos una identidad trigonométrica, lo ponemos 1 y se multiplicaría con la r. Entonces otra vez límite de r al cuadrado de coseno a la 2 de seno a la 2 de teta sobre, este sí es evaluado en 0, sobre r.
Este se puede simplificar con esta r con esta r y quedaría solo r al cuadrado. Entonces daría igual. El límite con respecto a 0, entonces sería r al cuadrado coseno al cuadrado de teta, acá es por seno cuadrado de teta, y ya nos quedaría así. Entonces, como en coseno, entre esta expresión está entre 1 y 1 en la gráfica, en el límite, por decirlo así. Entonces sería 1 menos 1 mayor que, sería r al cuadrado coseno al cuadrado de teta por seno cuadrado de teta, que es la expresión que nosotros tenemos en la parte de allá, pero este r al cuadrado ya no vale, porque esa no es como la función, por decirlo así, como la expresión, no quedaría así, sino solamente quedaría seno, y acá también sería menor que 1. Entonces, de este punto y este punto no pasa, pero para tener una igualdad con esta expresión, tenemos que multiplicarlo por 2, por r. Entonces, este r se multiplicaría con este a la menos 1, acá había una r y acá también habría una r. Entonces quedaría menos r menor que r coseno de teta, seno al cuadrado de teta, y acá sería una r. A nosotros especificando así, esto sería que sería igual a 0, porque si evaluamos el límite, que es este límite, si evaluamos nosotros este límite y viendo que el r es un 0, toda la expresión nos cambia a 0. Entonces nos daría esta expresión que sería igual a 0. Entonces ahí miramos que el límite es igual a 0 de la expresión que tuvimos al principio, que era esta.